Muy buenos días, amigos, hermanos, los saludamos en el nombre del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie y dar gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da de poder estar juntos, un culto de adoración hoy domingo. Como todo pueblo de Dios nos reunimos para alabar al Señor, glorificar su nombre, pero también escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos hemos venido con esta actitud? Amén. Una buena actitud de poder estar juntos y ser edificados por la palabra del Señor. Voy a invitarlo, por favor, que inclinen sus rostros y podamos orar al Señor en esta mañana. No hay nada más gratificante, Señor, que poder reunirnos como iglesia, poder llevar, Señor, nuestras cargas a los pies de la cruz. Tu palabra dice que tú tienes cuidado de nosotros, pero también, Señor, nos da la oportunidad de poder dejar de lado o dejar fuera toda cosa que obstaculice nuestra comunión, nuestra relación contigo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y toda maldad. Gracias, Señor, en esta mañana, porque es una oportunidad preciosa, Señor, de poder renovar nuestro compromiso contigo. Gracias, Señor. Aún las cosas que puedan estar pasando en mi corazón, en mi mente, en la semana que han sucedido, en el trabajo, en el hogar, la familia, Padre Santo, lo dejamos para que tú seas en nosotros y tu Espíritu Santo nos guíe a esa verdad que eres tú. Danos esa sanidad, danos esa libertad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que esa mañana, Señor, sea algo especial para que hables a nuestros corazones, pero también, Señor, para poder alabarte y glorificarte en espíritu y en verdad. Tu palabra dice que tú eres digno de suprema alabanza y adoración, Señor. Y en esta mañana, Dios mío, queremos siempre, Señor, levantar nuestra gratitud, queremos levantar, Señor, adoración, alabanza, honor a tu nombre. Gracias, Padre bueno, por este tiempo. Queremos cantarte y alabarte, queremos adorarte en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, decantamos a nuestro Dios y a Él sea toda la gloria, toda la honra y todo reconocimiento. Para destruir toda potestad y traer luz en la oscuridad, para rescatar al hombre de pecar, es el evangelio de Dios. Para proclamar al hombre libertad, nueva vida al que no puede más. Y para los que lloran nació Jesús, es el evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria. Es el evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria. Es el evangelio de Dios. Para redimir a su pueblo de toda lengua, tribu y nación, derramó su sangre por su amor. Es el evangelio de Dios. Él resucitó, la muerte venció, cual ladrón en la noche vendrá, y para siempre con su esposa reinará. Es el evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria. Es el evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria. Es el evangelio de Dios. Vamos todos juntos. Hacia la gloria, y hacia la gloria,
Es el Evangelio de Dios. Es el Evangelio de Dios. Es el Evangelio de Dios. Así es, Señor, dale el mejor de los aplausos. A ti sea toda la gloria y toda la honra, todo reconocimiento es para el único Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Vamos con sus palmas. Gracias, Señor Jesús, por la libertad que tenemos en ti. Cantemos. Al mundo Dios amó y a su Hijo dio. El Hijo nos amó, la libertad nos dio. Qué gran necesidad ser libres en su amor. Y eso Él me da, ahora libre soy. Y cayeron las cadenas, Cristo las rompió. Así lo declaramos, libres al fin estamos. Siempre lo confesamos, Cristo nos salvó. Vamos, levante su voz. Generación salvada, nunca intimidada, toda nación librada, Cristo nos salvó. Todos juntos, vamos. Y libres soy. Somos libres en ti, Jesús. Cantemos. Al mundo Dios amó y a su Hijo dio. Y el Hijo nos amó, la libertad nos dio. Y qué gran necesidad ser libres en su amor. Y eso Él me da, ahora libre soy. Y cayeron las cadenas, Cristo las rompió. Así lo declaramos, vamos, decláralo. Libres al fin estamos, siempre lo confesamos, Cristo nos salvó. Generación salvada y nunca intimidada, toda nación librada, Cristo nos salvó. Vamos, levante su voz. Libre soy. Al mundo Dios amó y a su Hijo dio. El Hijo nos amó, la libertad nos dio. Levante su voz. Y qué gran necesidad ser libres en su amor. Y eso Él me da, ahora libre soy. Y cayeron las cadenas, Cristo las rompió. Sí, Señor, así lo declaramos, libres al fin estamos, siempre lo confesamos, Cristo nos salvó. Generación salvada, nunca intimidada, ni toda nación librada, Cristo nos salvó. Vamos, cantemos una vez más. Y así lo declaramos, libres al fin estamos, siempre lo confesamos, Cristo nos salvó. Generación salvada y nunca intimidada, y toda nación librada, Cristo nos salvó. Todos a una sola voz, vamos. Libres soy. Todos juntos. Libres soy. Vamos, levante su voz. Libres soy. Vamos, decláralo. Libres soy. Aleluya. Libres soy.
Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre bueno. Gracias a su Hijo Jesucristo, que podemos tener, usted y yo podemos tener libertad. Y podemos en ese lugar cantarle con mucha alegría, cantarle con mucho gozo y darle las gracias por un tiempo de alabanza y adoración. Amén. Proclamamos solo a ti, Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Hoy quiero proclamar tu gloria y majestad, con fuerza anunciar, tú eres real. Mía es tu libertad, tu palabra es imposible de comparar. Roca inconmovible, poderoso gigante, tú gobiernas en todo lugar. Hoy te proclamamos Rey, que tu reino y tu ley sean para siempre, cielo, tierra y mar. Todo ojo te verá y a voces cantará que el verdadero amor y Padre eterno solo eres tú. Que el verdadero amor y Padre eterno solo eres tú. Hoy quiero proclamar tu gloria y majestad. Vamos cantando con nosotros, con fuerza anunciar, tú eres real. Mía es tu libertad, tu palabra es imposible de comparar. Roca inconmovible, poderoso gigante, tú gobiernas en todo lugar. Hoy te proclamamos Rey, que tu reino y tu ley sea para siempre en cielo, tierra y mar. Todo ojo te verá y a voces cantará que el verdadero amor y Padre eterno solo eres tú. Que el verdadero amor y Padre eterno solo eres tú. Solo tú, Jesús, solo tú, Jesús. A ti, Señor, te proclamamos como Rey de reyes y Señor de señores. Es por ello, Señor, que te cantamos y levantamos nuestra voz solo a ti, Jesús. Vamos. Hoy te proclamamos Rey, que tu reino y tu ley sean para siempre en cielo, tierra y mar. Todo ojo te verá y a voces cantará que el verdadero amor y Padre eterno solo eres tú. Que el verdadero amor y Padre eterno solo eres tú. Solo tú, Jesús, solo eres y tú. Solo tú, Jesús. Vamos a dar el mejor de los aplausos a Jesucristo. Su palabra no se compara con nada y Jesucristo
es el único Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos por un momento ahí en tu lugar donde te encuentres. Y ahí en tu corazón dile: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón al servicio tuyo. El Señor sabe muy bien que somos imperfectos, pero sin embargo, en su misericordia, en su bondad, Él nos ha escogido. No eres cualquier persona, no somos cualquier persona. Somos hijos de un Dios grande, de un Dios altísimo. Señor, aquí estamos, Padre, en tu presencia. Queremos, Señor, obedecerte. Queremos, Señor, escuchar tu voz. Queremos, Padre Santo, hacer lo que a ti más te agrada, Señor. Vivir conforme a tu voluntad. Aquí está, Señor, nuestra vida. Aquí está, Señor, nuestro corazón. Me presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. Te obedeceré en mi corazón. Te ofreceré mi adoración. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Nos presentamos delante de ti, Señor. Cántalo una vez más. Me presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. Te obedeceré en mi corazón. Te ofreceré mi adoración. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Y lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Y cuando
Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Y lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Aquí estoy ante ti, aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Aquí estamos, Señor. Aquí está nuestra vida, aquí está nuestro ser, aquí está nuestro corazón, a servicio tuyo. Amén. Amén. Muy bien, le damos gracias al Señor por este tiempo de adoración a nuestro Señor. Amén. Tome asiento, por favor. Vamos a tener juntos la palabra, la lectura de la palabra del Señor. Lo invito por favor a que busquen sus Biblias, el libro de Levítico, capítulo 19. Verso 33 y 34. Lo tienen ustedes allí en el monitor. Levítico capítulo 19, versos 33 y 34. Si al lado de usted hay una persona que no tiene la Biblia, por favor, se acerca y juntos también podemos leer la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? ¿Amén? ¿Sí? ¿Todavía no? Levítico capítulo 19. ¿Amén? ¿Ahora sí lo tenemos? Muy bien, nos dice el texto bíblico: cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Muy buenos días, amados hermanos y amigos que nos visitan. Dios les bendiga. Qué bueno poder estar aquí reunidos en la casa del Señor para poder alabar su nombre y meditar en su palabra. Desde ya también saludamos a todas las personas que nos ven a través del Facebook, a través del YouTube, a través de las redes sociales, deseando siempre que Dios hable a nuestros corazones y también pueda siempre transformar nuestras vidas para su gloria y para su honra. Amén. ¿Qué tal si oramos al Señor? Bendito Dios, te damos gracias porque esta mañana a ti te ha placido el traernos para poder meditar en tu palabra, Señor, después de haberte adorado y exaltado con todo nuestro corazón. Ahora deseas, Señor, tú también hablar a nuestras vidas en este tiempo. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda, Señor, dejar en la huella de tu palabra en nuestras vidas y podamos aplicarla, podamos practicarla y así ser obedientes a ella en todo, Señor. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Hoy llegamos al final de nuestra serie Hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Y el tema que queremos abordar en esta mañana es las razones para ayudar a los migrantes. Ahora, ¿por qué es que queremos nosotros hablar de los migrantes hoy en día?
Porque como sabemos por la historia del Perú, nosotros hemos recibido en diversas etapas en nuestra vida republicana a inmigrantes, ¿verdad? Recuerda la gran cantidad de personas chinas que vinieron en una etapa aquí al Perú. También alemanes vinieron aquí al Perú y se instalaron en la zona de la selva, ¿verdad? En Posuso. Y ahí formaron una colonia y hay ahí toda una cultura muy especial con ellos. Pero también este último año hemos recibido un gran número de migrantes. ¿De qué nacionalidad? ¿De qué nacionalidad? Venezolana, ¿verdad? Y bueno, de todas maneras nos ha caído de sorpresa y sabemos que como iglesia nosotros tenemos que tener una respuesta hacia los migrantes que están hoy aquí entre nosotros. Por ejemplo, ¿cuántos de los que estamos aquí son hermanos venezolanos? A ver, levanten la mano. Hay un buen número, Dios les bendiga y bienvenidos. Para entender la situación de los migrantes, tenemos que nosotros poder saber que es una realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Y que de alguna manera nosotros tenemos que estar preparados y listos. Es más, ya la estadística esta semana del INEI, del Instituto Nacional de Estadística e Informática en el Perú, habiendo hecho una encuesta a muchos venezolanos, sostienen que el 93% de ellos se quieren quedar aquí en nuestra nación. Eso quiere decir que es una realidad y algo que tenemos que enfrentar en los próximos años como Iglesia del Señor para saber qué hacer, cómo ayudarlos. Por eso el tema de hoy es las razones para ayudar a los migrantes. Y por eso tenemos que primero entender algunos conceptos. En primer lugar, ¿qué es un migrante? ¿Qué es un migrante? Según la Organización Internacional de Migraciones, un migrante es una persona que se desplaza a través de una frontera internacional o nacional. Nosotros como peruanos hemos sufrido migraciones nacionales. ¿Recuerdas en la época del terrorismo? En las zonas convulsionadas de la sierra, de la selva, ¿qué hacían las familias de esos lugares? ¿Hacia dónde se desplazaban? Hacia la costa, ¿verdad? Hacia la capital, y hubo una gran migración en esas épocas. Esa es una migración nacional. Pero una migración internacional es lo que estamos viviendo en estos tiempos a través de nuestros hermanos venezolanos. Entendiendo entonces que un migrante es también un extranjero. Ahora, ¿qué es migración? La migración son los desplazamientos de la población desde un territorio a otro. ¿Y qué implica esa migración? Implica cambio de residencia temporal o permanente. ¿Qué quiere decir? Que la migración involucra muchas familias desplazándose en conjunto de un país o de una nación a otra nación. ¿Para qué? Para vivir en esa nueva nación de manera temporal y luego regresar, o de manera permanente. Ahora, ¿qué tipos de migraciones existen? Hay dos tipos de migración. La primera es la migración voluntaria, la que por motivos, por ejemplo, de estudio uno lo realiza. Tienes una beca en España, migras a España a estudiar. Es una decisión personal, es una migración voluntaria. Puede ser por motivo de trabajo, económico, relaciones sociales, etc. Pero también están las migraciones forzosas, que se dan debido a las guerras, al hambre, a la falta de trabajo, a las persecuciones. Hay familias enteras que se desplazan producto de esto. Por ejemplo, nuestros hermanos venezolanos, ¿será una migración voluntaria o forzosa? Forzosa, ¿sí o no? Todos coincidimos, porque hay una situación crítica en su nación y por eso es que se da. Ahora, la migración no es un problema solamente en Sudamérica, es un problema mundial hoy en día. Hay más de 260 millones de personas que han migrado hasta la fecha. Por ejemplo, hay las migraciones de Siria a Europa, ¿verdad? Usted sabe que hay en Siria. ¿Qué cosa hay en Siria? Una guerra sin cuartel, durísima. Y las familias están en medio de ellas. ¿Qué hacen las familias? Migran, salen de su lugar y van a diversos países de Europa. Pero también están las migraciones de los países centroamericanos hacia Estados Unidos. ¿Recuerda? ¿Verdad?
en busca del sueño americano. Hace poco hubo una movilización, de alrededor de 1 millón de personas que querían ingresar, nicaragüenses, salvadoreños, que querían ingresar a Estados Unidos, y hubo todo un problema. Y en esta semana salió la noticia de 2 migrantes, un papá de 25 años y su hijita de 2 años, que quiso cruzar el río para ingresar a Estados Unidos y murieron ahogados, ¿verdad? Ahí está las migraciones que suceden, pero también están las migraciones que estamos viviendo, la migración venezolana a toda Sudamérica, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y otros países más. Y ya el Perú ha recibido más de 800,000 venezolanos. Y solo en Lima Norte hay alrededor de 90,000 venezolanos. Es decir, que en nuestro distrito de Los Olivos debe haber un gran número de venezolanos que están viviendo. Por lo tanto, no podemos cerrar los ojos. No podemos decir esto va a pasar. Tenemos a nuestros hermanos venezolanos en Cristo aquí en la iglesia, pero también tenemos un número de venezolanos no creyentes allá afuera que son un campo de misión y que necesitan del evangelio de Cristo Jesús. Amén. Es algo que nosotros tenemos que ver. Por eso es que a los migrantes no tenemos que verlos como un problema, sino como una oportunidad. Una oportunidad de llevarles el evangelio de Cristo. Pero pastor, ¿qué nos enseña la palabra de Dios acerca de ayudar al migrante, de ayudar al extranjero? ¿Cuáles serían las razones para ayudar al extranjero? Creo yo encontrar 3 razones por las cuales nosotros debemos ayudar al migrante. 3 razones por las cuales tú y yo podemos ser de ayuda como iglesia a los migrantes que están hoy entre nosotros. La primera de ellas, la primera razón es que los migrantes son parte del plan de Dios. Cuando uno lee la historia de la humanidad y la historia bíblica, uno encuentra que los migrantes siempre son parte del plan de Dios. ¿Sabes? Es Dios quien controla el movimiento de los pueblos, de las naciones. Es nuestro Dios soberano que muchas veces permite la migración. ¿Por qué? Porque ello obedece a un plan establecido por Él, para que las buenas nuevas del evangelio llegue a toda nación. Para que las buenas noticias del evangelio llegue a toda nación. Por eso, hermano, hermana venezolana que estás aquí, Dios tiene el control, es soberano y Él sabe por qué estás aquí. Dice la Biblia en Hechos 17, 26, 27, dice: de un solo hombre creó todas las naciones de la tierra, de antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios. Y quizás, dice, acercándose a tientas, lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Es Dios quien levanta las naciones, pero también es Dios quien las hace caer. Y en medio de ellos permite las movilizaciones de los pueblos. Es por eso que aún Dios eligió una nación para bendecir a las naciones. Es por eso que Dios formó un pueblo, una nación, para bendecir al mundo entero y a todas las familias. ¿Cómo se llamó esa nación que Dios formó? ¿Cómo se llama? Israel, el pueblo de Dios. Y Israel experimentó lo que es la migración. En primer lugar, el pueblo de Dios experimentó ello, la migración. Pastor, ¿y en qué momento Israel, el pueblo de Dios, experimentó también el ser extranjeros? En primer lugar, en sus inicios. ¿Cómo inicia la nación de Israel? Dios escogiendo a un hombre. ¿Cuál es ese hombre? Abraham. Y a ese hombre le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela. Él vivía en Ur de los Caldeos, Mesopotamia, y tenía que ir a Canaán, a la tierra prometida. Génesis 12 lo dice así: pero Jehová había dicho a Abraham:
vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra. Tienes que emigrar, Abraham. Toma tu familia, toma tus cosas y sal. Porque a través de ti formaré una nación, una generación que bendecirá al final a todas las naciones de la tierra. Y es a través del linaje de Abraham que viene el Mesías Cristo Jesús para bendecirnos a nosotros también. Por eso es importante recordar que aún en la migración voluntaria que hubo en Abraham y en obediencia a Dios, es a través de Abraham que nace Isaac su hijo y que nace Jacob su nieto, y es en Jacob que se forma la nación de Israel, la cual va a habitar luego la tierra prometida. Amén. Mis hermanos, si alguien sale de su nación, no es por casualidad. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para ti, y poco a poco Dios irá permitiéndote ver con qué propósito. Pero la nación de Israel no solo experimentó la migración en sus inicios, también en su preservación, en su cuidado. Ahora Jacob tiene 12 hijos. Y en los planes de Dios estaba cuidar y preservar la familia de Jacob para que de ahí salga la nación de Israel, pero los iba a cuidar en Egipto. Para eso Dios usaría a uno de sus hijos. ¿A quién? A José, quien fue vendido como esclavo por sus hermanos. Y es José luego que se convierte en el hombre con más autoridad en Egipto, el segundo de Faraón. Y cuando José vuelve a ver a sus hermanos, los perdona y entiende que Dios tenía un plan para preservar a su familia y por consecuencia a su nación. Y esa familia tenía que emigrar de la tierra prometida a Egipto nuevamente. Génesis 50 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. ¿Para qué Dios envió a José y cuidó todo lo que vivió? ¿Para qué? Para mantener en vida a mucho pueblo. Para eso Dios llevó a José por experiencias duras y difíciles, pero tenían un propósito al final. Amén. Mi hermano, hermana migrante que estás aquí, Dios tiene un propósito contigo. Algo Dios va a hacer a través de ti y de tu familia. De repente aquí o en tu nación, pero recuerda que es para cuidado y preservación tuyo también. Amén. Y es en Egipto que Jacob, José, su familia ingresan. Alrededor de 70 personas. Y luego de 400 años llegan a ser alrededor de 2 millones de personas. 2 millones de personas. Es por eso que Dios, sabiendo cómo el pueblo de Israel vivió como extranjero en otro lugar, como migrante en otro lugar, les va a decir en Éxodo 22, 21, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Como Dios corrige al pueblo y le dice: mira, no hagas cosas, porque un día tú estuviste en la misma situación y yo te cuidé y te preservé para que tú hagas lo mismo con otros. Amén. Pero no solamente hay que entender que los migrantes son parte del plan de Dios, como el pueblo de Dios en sus inicios o en su preservación, sino también en su exilio. Ahora el pueblo de Dios, que había sido esclavizado por Egipto, es liberado por él. Dios usa a Moisés como instrumento para llevar nuevamente al pueblo de Egipto a la tierra prometida. Ellos regresan, se instalan. Dios les da sus leyes para que le sigan fielmente. Pero ¿qué hace el pueblo de Israel?
¿Le obedece a Dios? ¿Le ama a Dios? No. ¿Qué hace el pueblo de Israel? Le desobedece, se va tras otros dioses, tras otros ídolos, completamente viven lejos de Dios. Y entonces, como Dios al que ama, disciplina y azota al que tiene por hijo, tiene que corregir a su pueblo. El pueblo de Israel ya se había dividido, 2 reinos, 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Tiene que corregirlo. Los 10 reinos del norte, ningún rey amó a Dios, buscó a Dios. Entonces Dios va a permitir que un imperio, el imperio asirio, venga hacia ellos y se los lleve como prisioneros, como esclavos. Otra migración forzosa. Pero los 2 reinos que quedaban al sur no se salvan. Algunos de sus reyes buscaron a Dios, pero igual Dios tiene que disciplinar y corregir. Entonces envía el imperio babilónico y los toman prisioneros y se los llevan a Babilonia. Pero Dios le da una promesa a esa parte del pueblo y les dice: en 70 años volverán. En 70 años volverán. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Jeremías 25:11. Esa migración, llevados como esclavos, siempre estuvo bajo el control del Señor. Mis amados hermanos, algunas migraciones son por causa de disciplina a la nación, son por causa de corrección. Pero luego de ese tiempo con el pueblo de Israel regresarían a su tierra. Amén. Así es que el pueblo de Israel experimentó la migración en sus inicios, en el cuidado y aún en el exilio. Pero también la primera iglesia sufrió migración. Cuando uno va a la Biblia encuentra que Israel después de 70 años regresa a su tierra prometida. Avanzan en los años y allí nace nuestro Señor Jesucristo. Pero aún Jesús tuvo que experimentar migración con José y María. Herodes quiere matarlo de niño. Se le aparece un ángel a José y le dice: huye. ¿A dónde tiene que huir de nuevo? Huye a Egipto. Migración, salida. Toma sus cosas, su familia, su hijo pequeño y va y huye. Muere Herodes y Jesús vuelve a su tierra natal con su familia. Va creciendo y en el inicio de su ministerio, a los 30 años, Jesús toma 12 discípulos y los forma, les enseña la palabra. Jesús muere y resucita. Y habiendo resucitado, les da la misión de predicar el evangelio a todas las naciones, diciéndole: id y haced discípulos a todas las naciones. Es así que los discípulos, después de que el Señor Jesús asciende a los cielos, reciben el Espíritu Santo en el Pentecostés y entonces empiezan a predicar el evangelio y la iglesia comienza a crecer. Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, cuando la iglesia estaba creciendo, vino una gran persecución y comenzaron a desplazarse, a huir, a escapar por las amenazas, pero por donde iban predicaban el evangelio. Hechos 8:1 y verso 4. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían? Anunciaban el evangelio. Esta migración también fue forzosa, por persecución. La iglesia comenzó a huir por aldeas, por ciudades, pero donde iban predicaban el evangelio de Cristo. ¿Dónde iban? Amigo, hermano venezolano, si tú estás aquí y has sido creyente y estás aquí también y sigues en Cristo Jesús, es para que sigas predicando a Cristo Jesús. Es para que sigas ganando vidas para Cristo. Es para que sigas ganando también a tus compatriotas para Cristo.
Porque para eso Dios te ha llamado, para que hagas discípulo también a todas las naciones. Amén. Pero no solamente el pueblo de Israel experimentó migración, no solamente la iglesia, la primera iglesia experimentó migración a través de la persecución, sino también hoy en día los cristianos, los creyentes, somos migrantes en este mundo. ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay? Somos migrantes en este mundo. La palabra de Dios nos muestra que nosotros estamos en esta tierra de manera temporal. Y nuestra ciudadanía no es esta. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por lo tanto, en esta tierra tú y yo somos extranjeros, somos forasteros, somos migrantes, porque nuestra verdadera ciudadanía está allá en los cielos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y un día estaremos con Él por siempre. Por tanto, no importa si hoy eres peruano, venezolano, arequipeño. Pastor, ¿y contigo Perú cómo queda? Al final somos cristianos, somos hijos de Dios, para alabanza, gloria y honra de nuestro Señor. Y allí estaremos por la eternidad con nuestro Dios, sirviéndole y adorándole siempre. Amén. Los migrantes son parte del plan de Dios. En Israel, con el pueblo de Dios, con su iglesia y con nosotros. Esa es la primera razón por la cual nosotros debemos ayudar al migrante. La segunda razón es que los migrantes enfrentan experiencias dolorosas, pasan crisis duras, momentos muy difíciles. Y quiero que cuando mencionemos esta lista te pongas a pensar en el migrante venezolano que está aquí, en el migrante centroamericano que está en Estados Unidos seguramente, en el migrante peruano que vive en España o algún país de Europa. Quiero que te pongas a pensar en los migrantes que hay alrededor de nosotros. El verso que hemos leído al inicio empieza en el verso 33, dice: cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra. Es decir, ya está el extranjero allí, ya está viviendo con nosotros. La palabra extranjero significa también forastero o migrante. Obviamente se refiere a una persona que no era del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué sufrimientos, qué experiencias dolorosas tienen los migrantes? El pastor Juan Zúñiga, migrante peruano en España, escribió un libro titulado Fui forastero y me recibisteis. Y él va a mencionarnos 8 experiencias dolorosas que viven los migrantes. La primera de ellas es que han dejado la familia y los amigos. Amados hermanos en Cristo, amados amigos, los migrantes, los extranjeros dejan padres, dejan cónyuge, dejan hijos, dejan vecinos, dejan amigos, dejan hermanos en Cristo allá en su tierra natal, dejan todo. Por lo general, el migrante emprende el viaje solo y viene a una nación diferente, extraña, sin su familia, pero con la esperanza de traerlos, de unirse nuevamente en la nación que lo recibe. Pero a veces, por falta de recursos, por falta de trámites, por falta de tiempo, no lo pueden hacer. Y entonces están solos. Tú y yo, mi amada hermana, tenemos al papá al lado, a la mamá al lado, a la abuela al lado, al tío al lado, a la tía al lado, al primo al lado, al cuñado, a la cuñada. Si necesitamos algo, pedimos ayuda. Pero te pregunto, ¿a quién pide ayuda un migrante? No tiene a la familia aquí.
están lejos. Tú y yo tenemos todo, pero ellos están lejos. Y si traen a la familia, el papá y la mamá tienen que trabajar todo el día y los hijos crecer o encerrados o en un albergue. Tristemente esa generación crece sin el calor de un hogar. Son experiencias dolorosas que viven los migrantes. La segunda experiencia es que tienen que enfrentar una forma de hablar distinto. Claro, si es en otro país con otro idioma es más complicado todavía comunicarse. Por lo menos los que llegan aquí hablamos el mismo idioma, pero hay diferencias en términos, hay diferencias en acentos, hasta en jergas. A veces uno no entiende y eso produce frustración, ¿sí o no, chamo? ¿Qué es chamo? Amigo, muchacho, chiquillo, ¿qué te pasa? A veces hay términos que no entendemos, ¿verdad? Palabras que no comprendemos. Podemos hablar el mismo idioma español, pero a veces esa falta de comunicación levanta barreras y muros que nos separan, que nos distancian, ¿verdad? Tú dices, vamos de frente, y no entienden, porque ellos dicen, ve derecho. ¿Y nosotros qué significa ve derecho? Te vas a la derecha. ¿Cuántos reconocen a un migrante por su forma de hablar? Che, pibe, pensá. ¿Quién es? Un argentino. Chamo, ¿quieres un tinto? Colombiano. ¿Qué es un tinto? Un café. ¿Sí o no? Tienen que enfrentar la forma de hablar distinta. Lo tercero que enfrentan, una cultura diferente. Los migrantes entran a vivir en un lugar con diferentes costumbres, valores y hasta la celebración de fechas especiales es distinto. Aquí nosotros en la Navidad, ¿cómo es nuestra cena navideña? ¿Qué cosa hay en la mesa? Pavo, panetón, chocolate caliente en verano. Pero ¿cuál es la cena navideña de un venezolano? ¿Qué tiene que haber? La hallaca, el pan de jamón, el pernil, ensalada, arepa. Y los miles de peruanos que están aquí no entienden. ¿Qué es una hallaca? Como un tamal, dicen. Como un tamal. Pero relleno. O sea, el nuestro no es relleno. También es, pero poquito. Por eso el migrante se tiene que adaptar y celebrar su Navidad así, porque enfrenta otra cultura y tantas otras cosas. En cuarto lugar, extrañan su tierra, sus paisajes, su clima. Puede que los nuevos escenarios sean más hermosos, pero vacíos de recuerdos. Puede que sean bonitos, pero sin anécdotas. Pueden ser bellos espacios, pero sin contenido. Por ejemplo, el venezolano viene de un clima caluroso, clima caribeño, sol casi todo el año. Y llega aquí, ¿qué cosa hay en Lima casi todo el año? Lima la gris. Casi todo el año nublado. 3 meses de sol y un poquito más. Y a veces el clima afecta pues el estado de ánimo, ¿no? Cuando uno ve todo gris, ¿qué siente? Tristeza, depresión, ¿verdad? Son cambios y extrañan su tierra, su calor. En quinto lugar, cambian de estatus social. Quizás en su tierra, en su nación, estudiaron en 1, 2 universidades, un instituto técnico. Allá eran médicos, era el doctor, el ingeniero, el profesor, el administrador. Pero debido a las dificultades para conseguir permisos, entonces tienen que conseguir cualquier trabajo
para subsistir. Son los mozos que nos atienden, son los vendedores, son los ambulantes. Y a veces reciben el menosprecio, el abuso. Y obviamente el ingreso económico es menor y por consiguiente su estatus de vida, que era distinta ya, ahora es mucho menor. Mira lo que sufre el migrante. En sexto lugar, enfrentan una nueva sociedad. Definitivamente, el migrante va a enfrentar prejuicios, insultos, ofensas, en donde esté. Nuestros hermanos que vinieron de la sierra y de la selva no lo experimentaron en la capital. Nuestros padres o abuelos. Pero también se sufre del racismo, que significa el menosprecio por su raza, o la xenofobia. ¿Qué significa xenofobia, pastor? La he escuchado muchas veces. Viene del griego xenos, extranjero, y fobia, temor, que significa el rechazo o el odio y la hostilidad al extranjero. Y entonces reciben insultos, ofensas, discriminación, actitudes de intolerancia, faltas de respeto, ¿verdad? Y entonces se les pone nombres peyorativos, ofensivos, como a nosotros. En Sudamérica, ¿qué nos dicen? Peruchos. En otras naciones, incas, indígenas, ¿verdad? Sufrimos lo mismo. Los venezolanos, toda persona que va a otra nación puede sufrir de xenofobia o de discriminación. En séptimo lugar, viven en un lugar desconocido, otro sufrimiento. Y obviamente, debido a que no tienen muchos ingresos, tienen que vivir en un lugar alejado, distante y a veces peligroso, porque son los más económicos, porque vivir en una zona más segura implica tener más ingresos, gastar más. Y a veces se hacinan en una habitación, pueden haber 4 o 5 con un colchón en el piso. Y la delincuencia alrededor, se tienen que movilizar temprano y hasta altas horas de la noche. Son muchos los peligros por vivir en zonas peligrosas. A eso se exponen. Y tú y yo hemos visto en las noticias cuántas cosas han pasado con ellos también. Y en octavo lugar, ven su hogar destruido. Muchos migrantes que llegan solos tienen el sueño y el deseo de que en el tiempo podrán traer a la esposa y a los hijos, pero tristemente muchos de ellos caen en la tentación de tener una compañía o son envueltos de varias maneras por el alcohol, las drogas, la diversión, la perdición. Entonces terminan sus relaciones de familia, las dejan allá abandonadas y forman aquí nuevas familias, generando matrimonios separados, hijos abandonados, hogares destruidos. Mira todo el sufrimiento. Los migrantes sufren. Por eso es que tenemos que nosotros hablarles de Cristo, alentarles y animarles, porque sabemos que el mejor consuelo siempre será el consuelo de Dios. Amén. Siempre será el consuelo de Dios. Y la tercera y última razón por la cual debemos ayudar a los migrantes es que los migrantes necesitan conocer a Dios. Pastores, es que también han venido muchos migrantes que están hoy asaltando y robando. Sí, pero también hay muchos peruanos. No importa la nación, en toda nación hay gente buena y gente mala. En toda nación. ¿Sí han venido también gente mala? Sí ha venido. Como también lo hay peruanos malos. Pero aún esa gente mala que viene, al estar aquí, puede convertirse a Cristo Jesús. Puede conocer a Dios. Puede entregar su vida a Cristo. ¿Qué nos dice este pasaje que hemos leído? Dice en Levítico 19, 33, 34, dice: cuando el extranjero morare
con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros. Y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová nuestro Dios. Hoy tenemos un campo de misión afuera con las personas de Venezuela que han venido. Y hay que ganarlos para Cristo. Ellos necesitan conocer a Dios. Nuestros hermanos venezolanos que están aquí conocen a Dios, vinieron conociendo a Dios y ustedes son el instrumento más fuerte que necesitamos y tenemos para hacer conocer a Dios. Pero la iglesia en general, todos tenemos que también cumplir esa tarea, esa misión de ganar a migrantes para Cristo. ¿Cómo hacerlo, pastor? ¿Cómo puedo yo ganar a los migrantes para Cristo? Pastor Fernando la semana pasada nos dio algunas pautas para poder nosotros ganar vidas para Cristo. Y hay 3 formas como podemos hacerlo. En primer lugar, por medio de un trato justo. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, dice el versículo que hemos leído, no le oprimiréis. Dios exhorta a no oprimir. Esa palabra oprimir significa tratar injustamente. Es decir, no te aproveches del extranjero, no lo trates mal, no abuses de él en sus horas de trabajo, no, o en sus necesidades. Págale lo justo, te lava la ropa, te limpia la casa, págale lo justo. Trabaja para ti, es un empleado tuyo, págale lo justo. Dale los beneficios que necesita, págale lo justo, no le retengas nada. Recuerda que ellos han dejado todo, empiezan de cero aquí, trátalo con justicia, dice el Señor. Pero también un consejo para mis amigos extranjeros. ¿Sabes qué? Tú también tienes que ser un buen trabajador, porque tristemente también ha habido personas extranjeras que se les ha brindado trabajo y han respondido mal. Por eso la palabra de Dios nos enseña a que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Todo creyente aquí, todo creyente reunido, debemos aprender a valorar y agradecer por el trabajo que Dios nos brinda. Debemos valorar y agradecer. Colosenses 3:23 dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Trabaja de buena gana, mi hermano. Mi hermana, sea un buen trabajador, sea honesto, sea honrado, llega a tu hora, sal a la hora determinada, pon el hombro en la empresa donde estás. Honra también la bendición que recibes del Señor. Amén. En segundo lugar, ¿cómo ganarlos para Cristo? Por medio de una conducta amigable. Como a un natural, dice el verso 34, de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros. Dice el Señor que debemos considerarlos como a un natural, es decir, como a un nativo, como a un ciudadano que nació en el lugar que lo ha recibido. Es decir, tenemos que tratarlo como a un compatriota más, como a un connacional. Y eso se ve desde el saludo. Por eso cuando veas amigos, hermanos venezolanos, salúdalo. Dale un fuerte apretón, un fuerte abrazo. Anímalo si lo ves desalentado. Ora por él si está en una necesidad. Visítalo, aliéntalo, enséñale, disipúlalo, para que esa persona pueda fortalecerse en Cristo y tú también a otros puedas ganar a Cristo, puedas ganar para Cristo. Amén. En tercer lugar, ¿cómo gano a los migrantes? Por medio de un amor práctico. Por medio de un amor práctico. Dice el verso 34, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. La palabra amarás aquí significa afecto y cuidado. Y la comparación que le hace es como a ti mismo. Así como tú te amas, debes amar al extranjero. ¿Y cómo es que tú te amas? ¿Cómo es que te has amado hoy día? ¿Te has alimentado o no? Pues así tienes que pensar en el alimento del extranjero. ¿Te has abrigado? ¿Estás bien abrigado o no? Pues así hay que pensar en el abrigo del extranjero, como a ti mismo.
Y tiene que ser un amor práctico, un amor solidario, un amor que significa ver la necesidad del otro y brindar ayuda. Por eso evalúa lo que tienes en casa. Mira, ropa, frazadas de abrigo. De repente se están hongueando allí. Lávalas y regálalas. Tienes a un montón de hermanos venezolanos que están alrededor en esta avenida, oyendo a Plaza Norte, al terminal. Vas a encontrar a muchos. No necesitas las cámaras, la televisión, hacer un selfie de ellos. Solo necesitas mostrar el amor práctico. Y luego que le brindas y le das, le dices: yo hago esto porque tengo a Cristo en mi corazón y porque Dios me manda a amar a mi prójimo y porque quiero que tú también experimentes el amor de Dios en tu vida. Y entonces podrás predicarle. Y a Dios le agrada eso. Jesús dijo, Mateo 25:35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero, fui extranjero, fui migrante, dice el Señor Jesús, y me recogisteis. Ahí está la palabra del Señor. Y Él termina recordándoles: recuerda, Israel, tú también fuiste extranjero en Egipto. Y es que es importante ponernos en los zapatos del otro de vez en cuando y decirle: algún momento yo también estuve así, en necesidad o con hambre. Y Dios te dice: ¿recuerdas lo que pasabas, lo que sentías, lo que vivías? Pues así como tú has vivido y has sentido, ahora te toca a ti ser de bendición y ayudar al migrante para que seas de bendición a él. Cuando un migrante ve que lo tratas justamente, que lo tratas amigablemente, con el deseo aún de discipularlo, cuando le muestras el amor práctico y solidario de brindarle aún cosas que sabes que necesita, esa persona va a poder conocer al Dios verdadero. Y entonces lo ganarás para Cristo y a través de Él podrás ganar a muchas familias para Cristo. Amados hermanos, las razones por las que debemos ayudar es porque esto está en el plan de Dios, porque ellos experimentan situaciones dolorosas y porque es nuestra tarea cumplir con la gran comisión. Como dice Mateo, por tanto, ¿verdad? Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y los migrantes que nos rodean son personas que tenemos que ganar para Cristo. Cumplamos esa labor, esa misión y esa tarea. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te queremos agradecer por tu amor incomparable. Gracias por tu palabra, Señor. Perdónanos si hemos sido indiferentes, si hemos sido juiciosos, si no hemos sabido compartir con ese amor práctico. Pero Dios, permítenos a partir de ahora ser hombres y mujeres comprometidos en ayudar al que viene de afuera, al que sufre, y en llevarle sobre todo el evangelio, las buenas noticias de que Cristo es aquel que puede transformar el corazón y cambiar la vida. Gracias por lo que has hablado a nuestro ser, Señor. Queremos que seas tú, Padre bueno, quien motive nuestro corazón a hacerlo a cada momento. Señor, danos siempre también el discernimiento, la capacidad, la sabiduría para poder, Señor, hacer lo correcto en cada momento. Gracias por estar aquí. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.